Imagine que confía su vida a alguien, tu mejor amigo, tu pareja, la única persona que ha caminado a tu lado durante años. Ahora imagina que esa persona está tramando en secreto tu perdición. Y no tienes ni idea. Eso es exactamente lo que le pasó a Henry. Estaba a punto de firmar el contrato más importante de su vida, un acuerdo millonario que garantizaría su futuro y consolidaría su empresa en lo más alto del mercado. Pero lo que no sabía era que esa firma sería el último paso antes de perderlo todo. Pero un detalle inesperado cambió su destino. Una camarera, una completa desconocida, escuchó algo que no debía y tuvo que tomar una decisión: ignorarlo o avisarle. Esta es la historia de traición, ambición y redención que está a punto de descubrir. Y créeme, cada elección puede ser fatal. El café era un lujoso refugio en el corazón de la ciudad, un lugar donde hombres de negocios, políticos e inversores se reunían para hablar de sus imperios. Henry estaba sentado en su mesa habitual, ajustándose los puños de su camisa de diseño mientras observaba el movimiento a su alrededor. Era un día especial. Él y su mejor amigo y socio, Will, estaban a punto de cerrar un acuerdo multimillonario que garantizaba la expansión de la empresa que habían construido juntos. Will, siempre carismático, tecleaba algo en su teléfono móvil, aparentemente ajeno a la emoción de Henry. «Esto va a cambiarlo todo para nosotros», comentó Henry, cogiendo su taza de café. Will sonrió automáticamente, pero sus ojos no mostraban el mismo entusiasmo. «Por supuesto», respondió, volviendo a centrar su atención en la pantalla del teléfono. Henry ignoró la frialdad de su amigo y se reclinó en la silla, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Este contrato representaba la culminación de años de esfuerzo. Estaba impaciente por firmarlo. A pocos metros, Martina terminaba de servir en una mesa cercana. Llevaba meses trabajando en el café y había aprendido a pasar desapercibida entre la adinerada clientela. Su trabajo era sencillo: tomar pedidos, servir y desaparecer. Pero aquella mañana algo llamó su atención. Mientras se acercaba a la mesa de Henry para rellenarle el agua, oyó la voz de Will, grave pero llena de intensidad. «Todo está listo, no sospecha nada», susurró al teléfono. Martina vaciló, sosteniendo la jarra de cristal. «En cuanto se firme el contrato, todo estará a mi nombre. Ni siquiera lo verá venir». Su corazón se aceleró. La frase resonó en su mente. Martina nunca se metía en los asuntos de sus clientes. Sabía que su mundo no pertenecía al de ella. Pero esto era diferente. La traición era evidente. El hombre que estaba sentado allí confiaba en su amigo, y ella estaba siendo testigo de una conspiración para destruirlo. Se dirigió a la cocina con la jarra aún en sus manos. ¿Qué debía hacer? Avisar a Henry. Seguir con su día como si nada hubiera pasado. La decisión le pesaba, pero su conciencia no le permitía olvidar lo que había oído. Henry, ajeno al peligro, se levantó para ir al baño, sin percatarse del intercambio de miradas entre Martina y Will. En cuanto se fue, Will guardó el teléfono y cogió su taza de café, relajado, como si no pasara nada. Martina sintió un nudo en la garganta. Si esperaba demasiado, Henry podría firmar un contrato que destruiría su vida. Se le revolvió el estómago. No le correspondía interferir, pero si no hacía nada, ¿cómo podría dormir por la noche sabiendo que podría haber evitado una tragedia? Tomó una decisión, respiró hondo y caminó hacia Henry. Martina sintió que le sudaban las manos mientras se acercaba a Henry. Nunca antes había hablado directamente con él, y ahora necesitaba advertirle de algo que podría cambiar su vida. El corazón le latía con fuerza, pero se armó de valor. «Señor, Henry», dijo vacilante. Él levantó las cejas, sorprendido de que se le acercara la camarera. «¿Sí?» Martina miró a su alrededor.
asegurándose de que Will seguía ocupado en la mesa. Se le secó la garganta, pero tenía que decirlo. He oído algo que creo que debes saber. Henry frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo y se acercó un poco más. Tu amigo, Will, estaba al teléfono y dijo que en cuanto se firme el contrato, todo estará a su nombre. Sonaba como si estuviera planeando algo contra ti. Por un momento, Henry se quedó mirándola. El silencio entre ellos se vio interrumpido por el ruido de los platos en la cocina. Luego se rió sin humor. Eso es imposible. Te habrás equivocado. Martina sintió el peso de la incredulidad. Esperaba que él no creyera tan fácilmente, pero aún así lo intentó. Estoy segura de lo que he oído. Ha dicho que no sospechas nada. La expresión de Henry se endureció. Quería descartar la idea, pero algo en la forma de hablar de Martina, en la sinceridad de su mirada, hizo que una semilla de duda brotara en su mente. Desvió la mirada hacia la mesa donde estaba Will, aún relajado, jugueteando con su teléfono móvil. Por un momento, todos los recuerdos de años de amistad intentaron acallar la duda, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Gracias por decírmelo, dijo Henry en voz baja, todavía procesando. Martina asintió, insegura de haber conseguido convencerle. No insistió más y volvió a su trabajo. Cuando Henry volvió a la mesa, Will levantó la vista y sonrió. ¿Todo bien? Henry forzó una sonrisa y cogió su taza de café, sintiendo que el sabor amargo se intensificaba. Sí, todo va bien. Pero por primera vez no estaba seguro de que fuera cierto. Henry salió del café aquella mañana con una sensación que no podía ignorar. La voz de Martina seguía resonando en su mente, repitiendo las palabras que habían destruido años de confianza en Will. Intentó convencerse de que se trataba de un malentendido, pero una parte de él sabía que tenía que investigar. De camino a la oficina, recordó momentos que nunca antes le habían llamado la atención. Pequeñas incoherencias, decisiones que Will tomaba sin consultarle, transacciones que habían parecido normales, pero que ahora parecían esconder algo más grande. Realmente no veía lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Cuando llegó a su despacho, cogió el móvil y buscó en su lista de contactos. Su pulgar se detuvo sobre un nombre, Mark, un investigador privado que ya había trabajado para la empresa en negociaciones delicadas. Llamó sin dudarlo. Mark, necesito un favor, algo confidencial. La respuesta llegó rápidamente. ¿Qué pasa? Necesito que investigues a alguien por mí. El silencio al otro lado indicaba que Mark ya sabía lo que iba a pasar. Envíame los detalles. Henry respiró hondo. Se llama Will. Quiero saber todos sus movimientos recientes. Si hay algo sospechoso, necesito saberlo antes de firmar ningún contrato. Mark anotó la información y se aseguró de empezar inmediatamente. Mientras tanto, Henry se sentó detrás del escritorio y miró los papeles del contrato que debía firmar al día siguiente. Por primera vez, aquel documento le pareció más una trampa que una oportunidad. La duda le consumía. Si Martina tenía razón, todo por lo que había trabajado podría quedar destruido, y él no podía permitir que eso ocurriera. Henry pasó la noche en vela, con la mente dándole vueltas a las posibilidades. Las palabras de Martina, las sospechas sobre Will, la incertidumbre sobre el contrato, todo parecía una densa niebla a su alrededor. Cuando el teléfono vibró a la mañana siguiente, lo cogió al primer timbrazo. «Tengo noticias», dijo Mark, directo al grano. Henry se sentó a la mesa del desayuno, con la taza de café olvidada a su lado. «¿Qué has encontrado?» «Ha habido movimientos sospechosos en los últimos meses, depósitos en cuentas extranjeras, cantidades transferidas discretamente.
Demasiado pequeñas para despertar sospechas individuales, pero en conjunto son millones. Henry apretó la mandíbula. ¿Es suficiente para demostrar que trama algo? Todavía no, pero es un indicio fuerte. Seguiré investigando. Mientras tanto, te sugiero que pospongas la firma del contrato. Henry asintió, aunque sabía que Mark no podía verle. Ya me lo estaba pensando. Colgó y se quedó mirando su propio reflejo en el cristal de la ventana. El hombre que veía parecía diferente. Menos seguro, más cauteloso. Más tarde, en el despacho, Will entró sonriente, pasando un brazo por los hombros de Henry. Hoy es el gran día. Henry forzó una sonrisa. Creo que tenemos que repasar algunas cosas antes de firmar. Will frunció el ceño, pero se controló. Después de todo este tiempo, sabes que hemos analizado cada detalle. Solo quiero asegurarme. Will se rió, pero algo en su mirada se endureció. Por supuesto, haz lo que necesites. Henry observó su reacción y supo una cosa con certeza. A Will no le gustaban sus vacilaciones, y eso solo lo hacía aún más sospechoso. Al final de la tarde, Henry recibió un mensaje inesperado. Era Martina. ¿Podemos hablar? Henry encontró a Martina a última hora de la tarde, en un discreto café alejado del centro de negocios. Parecía nerviosa, jugueteaba con su taza de té sin beber. En cuanto se sentó, fue directa al grano. No quería involucrarme, pero estaba preocupada. Vi a Will hablando por teléfono esta mañana. Henry se inclinó ligeramente. ¿Qué dijo? Martina se humedeció los labios antes de continuar. Parecía enfadado. Dijo que estabas dudando y que necesitabas resolverlo pronto antes de que algo saliera mal. El corazón de Henry martilleó contra su pecho. Había puesto a prueba a Will mostrándose precavido y ahora su supuesto amigo ya estaba reaccionando. Eso confirma mis sospechas, murmuró. Martina lo observó atentamente. ¿Estás seguro de que trama algo? Henry asintió, con la voz cargada de frustración. Mark encontró transacciones sospechosas en sus cuentas, pequeños desfalcos que sumados ascienden a millones. Lleva meses planeándolo. Martina apartó la mirada asimilando la información. Entonces, ¿qué vas a hacer? Henry respiró hondo. Todavía no lo sé, pero no puedo firmar ese contrato sin pruebas concretas. A la mañana siguiente, Henry llegó a la oficina con la mente llena de estrategias. Will ya estaba allí, sentado en su silla, demasiado informal para alguien a punto de firmar un contrato millonario. ¿Y bien? ¿Listo para hacer historia? Will sonrió, pero sus ojos buscaron en Henry signos de vacilación. Henry le devolvió la sonrisa, echándose hacia atrás en su silla. Quiero revisar algunas cosas antes de firmar. Necesito más tiempo. Por un momento, Will se quedó paralizado. Luego se rió y sacudió la cabeza. Estás paranoico, amigo. Hemos trabajado en esto durante meses. Lo sé, pero no está de más estar seguro. Henry no pasó por alto el pequeño movimiento involuntario de la mandíbula de Will. Frustración, tal vez incluso miedo. Claro, dijo Will poniéndose en pie, pero no tardes demasiado. Las oportunidades como esta no esperan. Al salir de la habitación, Henry cogió el teléfono y llamó a Mark. Tenemos un problema, se está impacientando. Mark respondió con calma. Eso significa que estamos cerca de la verdad. Henry no podía esperar más. La vacilación de Will se había convertido en impaciencia, y eso significaba que estaba cerca de hacer su movimiento. Si Henry no actuaba con rapidez, podría ser demasiado tarde. Esa tarde recibió una llamada de Mark. He conseguido rastrear algunas comunicaciones entre Will y un inversor anónimo. Parece que está intentando asegurarse de que la transferencia de los activos tenga lugar en cuanto se firme el contrato. Henry sintió un frío escalofrío en el estómago. Así que está confirmado. No solo está malversando dinero,
sino que planea arrebatarme el control de la empresa. Exacto. Pero tenemos un problema, continuó Mark. Está cubriendo sus huellas. Si no actúas pronto, podrías perder la oportunidad de detenerlo. Henry cerró los ojos un momento, intentando pensar con claridad. Entonces, tenemos que cogerle por sorpresa. Con la ayuda de Mark, ideó un plan. Esa noche, durante la cena, Henry se reuniría con Will con la excusa de una última charla sobre el contrato. La idea era distraerlo mientras Mark reunía las últimas pruebas y rastreaba el origen del dinero malversado. Llegó la noche y Henry entró en el restaurante donde siempre se reunían para las ocasiones importantes. Will ya estaba allí, con una copa de vino en la mano y una sonrisa forzada en la cara. «Me has picado la curiosidad, Henry. ¿Por fin te has decidido a firmar?» Henry se sentó y fingió relajarse. «Todavía tengo algunas dudas, pero ya casi». Will suspiró, como aliviado. «Bien, porque tenemos que ultimar esto pronto. No podemos perder esta oportunidad». Henry notó la ansiedad apenas disimulada. Su instinto le gritaba que Will estaba a punto de actuar. La cena continuó como si no pasara nada, pero Henry apenas saboreó la comida. Sabía que, en ese mismo momento, Mark estaba reuniendo pruebas. Cuando terminó la reunión, Will le estrechó la mano con firmeza. «Espero que mañana firmemos el contrato y sigamos adelante, amigo». Henry sonrió, pero su mirada era gélida. «Está bien, Will. Mañana tomaremos una gran decisión». Henry llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Había sido una noche larga, llena de pensamientos sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Su teléfono móvil vibró, mostrando el nombre de Mark. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo el investigador. «Los desfalcos, los registros de las transacciones e incluso las comunicaciones que prueban que Will ya estaba negociando con inversores para hacerse con el control de la empresa». Henry cerró los ojos un momento, dejando que el peso de la confirmación se asentara sobre sus hombros. Bien, entonces es hora de enfrentarse a él. 2 horas más tarde, Will entró en el despacho con una sonrisa relajada. «Entonces, Henry, vamos a firmar ese contrato y asegurar nuestro futuro». Henry cruzó las manos sobre la mesa. «Hay algo que quiero discutir primero». Will frunció el ceño. «¿Otra revisión? Tío, esto lleva meses preparado». Henry le acercó una carpeta. «Échale un vistazo a esto». Will abrió la carpeta y su expresión cambió al instante. La sangre abandonó su rostro mientras hojeaba los documentos. «¿Qué es esto?» «Pruebas», respondió Henry con frialdad. «Transacciones ilegales, comunicaciones con inversores a mis espaldas. Llevas meses planeando traicionarme». Will tiró los papeles sobre la mesa y se echó a reír, pero había una nota de nerviosismo en su voz. «Eso no prueba nada. En realidad, sí lo prueba. Lo suficiente para congelar tus cuentas e impedir que toques la empresa». Will se levantó bruscamente. «¿Crees que puedes hacerme eso?» Henry se levantó también, mirándole directamente a los ojos. «Sé que puedo». Will respiró hondo, forzando una sonrisa. «Esto no acaba aquí». Henry ladeó la cabeza. «No, pero para ti, termina ahora». Will se marchó, dando un fuerte portazo. Henry exhaló lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El hombre al que una vez había llamado amigo era ahora solo una sombra del pasado. La noticia del fallido golpe de Will se extendió rápidamente por los pasillos de la empresa. Henry, sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse por los rumores. Necesitaba asegurarse de que todo estaba seguro antes de que su antiguo mejor amigo volviera a intentar algo. Pasó la mañana reunido con abogados y directores financieros, asegurándose de que Will ya no tuviera acceso a nada.
Se revisaron todos los contratos y se bloquearon las cuentas sospechosas. Era el final del camino para Will dentro de la empresa. A media tarde, mientras revisaba los informes, su teléfono móvil vibró. Era un mensaje de Martina. ¿Podemos hablar? Henry dudó un momento, pero contestó rápidamente. Por supuesto, nos vemos en el café donde hablamos la última vez. Una hora más tarde llegó Martina, que parecía aliviada de verle. Me he enterado de lo que ha pasado. ¿Se ha ido? Henry asintió. Se acabó para él aquí, pero no sé si es el final. Ella suspiró, jugueteando distraídamente con el borde de su taza. Me alegro de que me creyeras. Henry ladeó la cabeza. Si no hubiera sido por ti, habría firmado aquel contrato y lo habría perdido todo. Te debo mucho. Martina se puso roja. Solo hice lo que haría cualquiera. Sonrió ligeramente. La mayoría de la gente se habría callado. Hubo un momento de silencio entre los dos. Entonces, Henry tomó una decisión. Quiero devolverte lo que has hecho por mí. Martina frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Henry apoyó los codos en la mesa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Siempre quisiste terminar tus estudios, ¿verdad? Quiero ayudarte. Sus ojos se abrieron de par en par. No tienes que hacerlo. Pero quiero hacerlo. Y además, tengo otra propuesta. Martina le miró con curiosidad. Ven a trabajar para mí. Tienes grandes instintos, inteligencia y valor. Eso es raro. Parpadeó sorprendida. ¿Trabajar para ti? Henry sonrió. Por supuesto. ¿Qué me dices? Ella se mordió el labio, claramente dividida entre la sorpresa y la emoción. Luego, con un brillo en los ojos, asintió. Digo que sí. Martina entró en el edificio de la empresa por primera vez como empleada y no como camarera sirviendo cafés. El peso de este cambio cayó sobre sus hombros en cuanto cruzó las puertas de cristal. Su sencillo uniforme había sido sustituido por ropa formal, pero la sensación de estar fuera de lugar seguía acompañándola. Henry la esperaba en la recepción con una discreta sonrisa. ¿Lista para tu primer día? Ella respira hondo y asiente. Todo lo preparada que puedo estar. La guió por la oficina, le presentó a algunos empleados clave antes de dejarla al cuidado de su mentora, Laura, una de las analistas financieras de la empresa. Las primeras semanas fueron intensas. Martina aprendió sobre contratos, inversiones y gestión empresarial. Sabía que se encontraba en un entorno completamente distinto al que conocía, pero se negó a que la subestimaran. Los retos eran constantes. Al principio sintió que todos la miraban como a alguien que no pertenecía a ese lugar, pero poco a poco fue haciéndose un hueco. Una tarde, mientras analizaba un informe financiero, Henry entró en su despacho. ¿Cómo va todo? Martina sonrió ligeramente. Aprendiendo, cometiendo errores, intentándolo de nuevo. Él se apoyó en la mesa observándola con aprobación. Así es como se crece. Hubo un momento de silencio entre los dos. Entonces Henry dijo algo que ella no esperaba. «Sabes, no fue solo la gratitud lo que me hizo traerte aquí. Tienes un ojo que poca gente tiene, ves más allá de lo obvio». Martina parpadeó, sorprendida por las palabras. «Solo intento hacer lo correcto». Henry sonrió. «Y eso es exactamente lo que necesito a mi lado». Ella tragó saliva, sintiendo un inesperado calor en el pecho. Aquella tarde, al salir de la oficina, Martina miró los rascacielos de la ciudad y se dio cuenta de algo. Ya no era una simple espectadora de la vida de los poderosos. Ahora formaba parte de ese mundo. Pasaron los meses y Martina demostró su valía. Ya no era solo una recién llegada, ahora era una pieza clave en la empresa. Henry confiaba en ella para mucho más que simples análisis. Sus ideas daban forma a decisiones importantes. Pero el pasado no había quedado completamente enterrado.
Esa mañana, Henry recibió un correo electrónico anónimo. Solo una frase. ¿Crees que me has vencido? Esto está lejos de acabar. No necesitaba un remitente para saber quién era. Will había vuelto. Henry llamó inmediatamente a Mark. «Ha reaparecido», dijo, leyendo el mensaje en voz alta. Mark suspiró al otro lado de la línea. «Pensé que intentaría algo. Averiguaré dónde está y con quién habla». Henry colgó y se quedó mirando la pantalla. El pasado no había desaparecido, solo se había alejado por un tiempo. Ese mismo día, Martina se dio cuenta de que algo iba mal. Henry estaba más serio, más reservado. «¿Va todo bien?», le preguntó al entrar en su despacho. Él dudó antes de mostrarle el mensaje. Ella sintió un escalofrío. «Eso significa que aún se guarda una carta en la manga». Henry asintió. «¿O quiere que creamos eso?». Durante los días siguientes, Mark intensificó sus pesquisas. Descubrió que Will estaba intentando vender información a los medios de comunicación, documentos alterados para que parecieran pruebas contra Henry. «Quiere destruir su reputación», explicó Mark. Henry respiró hondo y sintió que su ira aumentaba. «Entonces, tenemos que actuar primero». Martina, que escuchaba atentamente, tuvo una idea. «¿Y si lo desenmascaramos antes de que tenga oportunidad?». Henry y Mark intercambiaron miradas. «Podrías tener razón», dijo Henry. «Acabemos con él antes de que empiece». El juego aún no había terminado, pero ahora Henry estaba listo para ganarlo. Henry sabía que no podía esperar a que Will hiciera su movimiento. Tenía que actuar primero. Esa mañana reunió a Mark y a su equipo legal. «¿Tenemos pruebas suficientes para desenmascararlo?», preguntó cruzándose de brazos. Mark asintió. «Sí, hemos tenido acceso a transacciones financieras que muestran que intenta malversar dinero, así como a conversaciones en las que negocia documentos falsos para empañar su reputación». Henry respiró hondo. «Bien, hagamos público todo antes de que pueda reaccionar». Mientras los abogados preparaban un comunicado oficial, Mark se aseguró de que los contactos adecuados en la prensa supieran la verdad antes de que Will difundiera sus mentiras. Horas después, los medios de comunicación empezaron a dar publicidad a la historia. El titular de varias páginas web era claro: «Ex socio implicado en fraude intenta chantajear a empresario». Henry sabía que Will vería la noticia. La confirmación llegó en forma de llamada telefónica inesperada. «¡Cabrón!», llegó la voz llena de odio de Will desde el otro lado de la línea. «¿Crees que has ganado?». Henry mantuvo la calma. «No lo creo, estoy seguro». Will se rió, pero su tono ya no era confiado. «Puede que ahora lo hayas expuesto, pero siempre tendré otras cartas». «Pues juégalas», desafió Henry, «porque esta vez vas a caer solo». Will guardó silencio un momento antes de colgar. Martina entró en la habitación poco después. «¿Se acabó?». Henry se quedó mirando el teléfono un momento. «Casi». Se cruzó de brazos. «Sé que sigues esperando su próximo golpe». Henry la miró y sonrió de lado. «Esta vez estoy preparado». Al día siguiente, el equipo legal presentó una demanda formal contra Will. Las repercusiones de la historia fueron suficientes para hundir cualquier credibilidad que aún tuviera. El final estaba cerca. El polvo finalmente comenzó a asentarse. Con Will al descubierto y las demandas en marcha, Henry pudo por primera vez en meses respirar aliviado. Su nombre estaba limpio, la empresa estaba a salvo, y la amenaza que casi le había destruido había sido neutralizada. Aquella mañana, sentado en la mesa de su despacho, observaba la ciudad desde lo alto. La sensación de alivio era real, pero la tensión emocional de la batalla seguía pesando sobre sus hombros. Martina entró sin avisar,
con 2 tazas de café en la mano. Pareces cansado. Henry sonrió y aceptó una de las tazas. Creo que por fin puedo admitir que lo estoy. Ella se sentó frente a él, cruzando las piernas. Tú ganas, Henry. Will ha terminado. Él dio un sorbo a su café y asintió. Sí, pero esta historia me ha enseñado una valiosa lección. La confianza es algo frágil. Tengo que tener más cuidado con quién dejo entrar en mi mundo. Martina sonrió ligeramente. No todo el mundo quiere traicionarte. La observó un momento. Ya lo sé. Y tú lo has demostrado. Se hizo un silencio confortable entre los dos. Por primera vez, Henry se dio cuenta de que la presencia de Martina no era solo profesional. Se había convertido en alguien en quien confiaba plenamente. ¿Qué te parece la empresa?, preguntó. Ella sonrió. Al principio pensé que nunca encajaría. Ahora creo que pertenezco a este mundo. Henry asintió, complacido. Así es. En los días siguientes, la empresa siguió creciendo y Martina asumió más responsabilidades, consolidando su posición. Al final de la semana, Henry organizó un acto para los empleados, una celebración del crecimiento de la empresa y del cierre definitivo del caso Will. Durante su discurso, hizo un anuncio especial. Me gustaría reconocer a alguien que ha desempeñado un papel crucial en el futuro de esta empresa, dijo, y sus ojos se dirigieron a Martina. Martina, sin ti, yo no estaría hoy aquí, y por eso, a partir de ahora, vas a ocupar un puesto al frente de la empresa. Los aplausos llenaron la sala y Martina miró sorprendida a Henry. Tras el acto, se acercó a él. No me lo esperaba. Él sonrió. Te lo mereces. Ella respiró hondo y asintió. Gracias, Henry. Él le sostuvo la mirada un momento y respondió con sinceridad. Soy yo quien debería darte las gracias. El capítulo de Will estaba cerrado, pero uno nuevo comenzaba para Henry y Martina.